Hola, sean todos bienvenidos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos y también es un gusto acompañarles llevando la palabra de Dios en esta hora. Vamos a hablar en esta ocasión de la destrucción y restauración o exaltación del día de reposo. Es el último tema de la serie de la plataforma del último gran drama. Pero antes de empezar, vamos a pedir la bendición de Dios a través de la oración. Gracias, Señor, porque nos has permitido estudiar esta serie. Ya hemos llegado al tema final. Te pedimos que tú puedas acompañarnos, como lo has hecho en las ocasiones pasadas, que puedas dirigir nuestra mente y también puedas acompañar a aquellas personas que están escuchando, que están viendo y que por sobre todas las cosas estos mensajes puedan despertar en nosotros la necesidad de prepararnos, la necesidad de estar en guardia y de seguir fielmente los lineamientos que tú has dejado en tu palabra, a fin de que podamos estar en pie de parte tuya en este tiempo final. Gracias, Señor, por oír nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Queremos entonces dar inicio a este estudio. Como hemos ya presentado o expuesto en los temas anteriores, hay una relación entre el principio y el final de la historia. Al principio, Dios establece 4 grandes obras, que es la naturaleza, el ser humano como individuo, la familia y el día de reposo. Al final de la historia, estas 4 grandes obras de Dios son objeto del ataque de Satanás, son afectadas, son sustituidas, pero al mismo tiempo Dios busca restaurarlas en su pueblo. Así que lo que nos concierne al día de hoy es el día de reposo, ya que hemos visto el ataque de Satanás contra el ser humano como individuo, haciendo que pierda su autonomía, sus facultades superiores. Hemos visto también el ataque de Satanás contra la naturaleza, cómo esto constituye una gran crisis en este tiempo final, la crisis que estamos viviendo, crisis ambiental. Vimos también el ataque de Satanás contra la familia, lo que constituye también la crisis social. Y estas 2 crisis constituyen el fundamento mismo de la plataforma. Si ustedes leen el libro Eventos de los Últimos Días, en la sección donde habla de las leyes dominicales, van a encontrar que precisamente estas 2 crisis, la crisis ambiental y la crisis social, son el fundamento de la ley dominical. Y hoy queremos ver entonces, por decirlo, esa plataforma final, ya cómo es que se termina y cómo es que se da el escenario para que se lleve este último gran drama. Así que queremos establecer que en esta dinámica del ataque de Satanás contra las obras de Dios, hay un ascenso, hay un aumento o hay un incremento en la gravedad de la transgresión. ¿Sí? Porque si partimos del ataque de Satanás o de la destrucción de la naturaleza, vemos que allí eso se constituye también en un pecado, por supuesto. Destruir la creación, destruir la obra de Dios, constituye un pecado. Pero si luego vamos hacia la destrucción de la familia, vemos que es un pecado aún mayor, es un pecado con mucha más gravedad. La destrucción de la familia y la suplantación. Pero luego luego identificamos que hay un pecado aún más grave, aún mayor, y es el ataque contra el día de reposo. Y bueno, a simple vista pareciera que no fuera un pecado más grave que los anteriores, pero sí lo es.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sabemos que el ataque contra el día de reposo es un pecado mucho más grave que los anteriores? Es más, el espíritu de profecía dice en una cita, voy a leerla aquí, la sustitución, Evento de los Últimos Días, la página 117, nos dice, la sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita como una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará y se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Quiere decir que esa es como la copa que llena, constituye como la gota que rebalsa la copa. Cuando se sustituya el domingo, el sábado, con el domingo como día de adoración. Así que para examinar un poco más este punto del ascenso o de la gravedad de la transgresión, queremos ir a vamos a ir a Ezequiel en primer lugar. Ezequiel, el capítulo 8. Y vamos a encontrar aquí un relato de una serie de abominaciones que se cometen en Jerusalén. A partir del versículo 16 quizá nos dice de la siguiente manera. Sí, es el versículo 16 donde partimos la lectura. Y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Entonces aquí vemos una serie de abominaciones que se van desarrollando. Hay imágenes pintadas en el templo, hay unas mujeres que endechan a Tamuz, etc. Y todas estas constituyen abominaciones. Y cada vez que el profeta ve este tipo de actos que se están cometiendo, es impresionado, pero el ángel o el Señor le dice, cosas peores que esta vas a ver. Y la cosa peor que ve es cuando estos 25 ancianos están adorando al sol, dándole sus espaldas al templo. Ahora, aquí conectamos la adoración al sol con la adoración en el día del sol. Hay una conexión directa, porque sabemos que el domingo era el día en que se adoraba el dios pagano del sol. Por lo tanto, constituye una abominación extrema, de extrema gravedad. Y es que aquí tenemos que mencionar lo siguiente. El sábado constituye un templo hecho de tiempo. Es un templo en el espacio del tiempo. Y para entender lo que significa atacar a este templo, tenemos que entender también lo que constituía atacar el templo físico en Israel, en antaño. Ahí recordamos, por ejemplo, en el principio de la era cristiana, se destruyó el templo en Jerusalén. Y cuando leemos el capítulo 24 de Mateo, Jesús menciona a ese evento como la abominación desoladora. La abominación desoladora se iba a constituir cuando los ejércitos romanos rodearan la ciudad y clavaran sus estandartes romanos en torno a este lugar sagrado, a este lugar santo. Eso constituyó la abominación desoladora. Resulta que al final de la era cristiana va a suceder algo similar, pero no con un espacio sagrado físico, sino con un espacio sagrado en el tiempo, y ese espacio es el sábado.
Ahora, pregunta, ¿qué es superior, el espacio físico o el espacio del tiempo? ¿Qué es superior, el tiempo o el espacio físico? Por supuesto que el tiempo. El tiempo es superior al espacio físico. Basta con mencionar algunos ejemplos para poderlo entender. Este espacio físico en el cual yo me encuentro puede reunir, ejemplo, 50 personas, 30 personas. Pero el espacio del tiempo en el cual yo estoy hoy, este espacio reúne a millones de personas, este día en el cual yo estoy. O llevándolo al caso del sábado, un espacio sagrado como por ejemplo un templo puede albergar 200 personas. El sábado, cuando llega el sábado, en ese espacio del tiempo se reúnen millones de personas. Así que entendemos por eso que el espacio del tiempo es superior al espacio físico. Por lo tanto, el ataque contra el espacio en el tiempo, es decir, el sábado, es superior en gravedad al ataque contra el espacio físico, que en el caso que vimos era allá el espacio sagrado en Jerusalén. Por lo tanto, por eso se identifica con tanta gravedad el ataque contra el día de reposo que se va a dar en el tiempo final. Ahora, la pregunta que tenemos es, ¿cómo puede llegar el mundo a un estado tal en que se haga obligatoria la observancia del domingo? Si nosotros vemos la sociedad en la cual vivimos hoy, aún se gozan de muchas libertades. Hay libertad de culto en gran parte de los países del mundo, hay libertad de conciencia, hay libertad de expresión, pero ¿cómo puede ser que llegue un momento donde todas estas libertades vayan a ser suprimidas y se haga obligatoria la observancia de un día? Pues la respuesta a eso la encontramos en toda la serie de estudios que hemos venido desarrollando. Todo eso constituye, como bien hemos dicho, una plataforma para que este momento se pueda dar, para que las libertades individuales, la libertad de conciencia y la libertad de culto puedan ser suprimidas. Y decíamos que hay dos elementos que constituyen la materia prima de esto, y es que el ser humano pierda la autonomía y por lo tanto se vuelva completamente vulnerable, y por otra parte, que el ser humano, que hayan crisis en el mundo, porque cuando hay crisis en el mundo, entonces la gente, la población está dispuesta a entregar su libertad a cambio de seguridad, porque cada vez que hay crisis, nuestra seguridad se ve amenazada. Podemos recordarlo con un evento no muy lejano, y fue la pandemia. Llegó la pandemia a prácticamente, o podemos decir que a todo el mundo, y todos en algún momento sentimos miedo, sentimos nuestra salud amenazada por un virus. Y frente a esa amenaza, entonces estuvimos dispuestos a cumplir órdenes. Si no podíamos salir de casa, pues lo hacíamos. Si teníamos que salir, pero muy restringidamente, también estábamos dispuestos a acatar todas esas medidas restrictivas de nuestra libertad. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad estaba amenazada. Pues ahí entendemos muy claramente cómo se puede dar entonces el escenario de que en algún momento
se restrinjan otra vez las libertades de conciencia, las libertades de expresión, pues tiene que darse en un contexto ¿de qué? En un contexto de crisis. Y esas crisis ya están dadas en el mundo. Es la crisis ambiental y la crisis social, que van a llegar a un punto tal cuando la gente va a decir, no, necesitamos protección, por favor, protégenos, denos seguridad. Y los que le van a dar la seguridad le van a decir, ahora entréguenos usted su libertad. Entonces, esto es lo que constituye la base misma de esta plataforma. Estas dos crisis, la crisis social y la crisis ambiental. Como decía hace un momento en el libro Evento de los Últimos Días, la página 112, ustedes van a encontrar un subtítulo que dice, los argumentos de los abogados del domingo. Y van a ver que esos argumentos, esos dos argumentos fundamentales es, hay catástrofes naturales y hay crisis social, necesitamos un día de reposo. Y tenemos que en este punto recordar entonces cómo es que se da estas dinámicas de los poderes políticos, religiosos en el mundo. Decíamos que generalmente se dividen en dos partes o se identifican dos partes. Una parte liberal, una parte progresista y por otra parte otra ala conservadora de derecha. En esta coyuntura de cómo se va a dar el escenario de la ley dominical, vemos que ambos lados están jugando un papel importante. El ala liberal, el ala progresista, está llevando al mundo a una crisis social, pero luego se va a levantar el ala conservadora, el ala de derecha, y va a decir, no, esta crisis provocada por los de izquierda, nosotros vamos a solucionarla, pero necesitamos a las iglesias protestantes, necesitamos la religión, se va a unir la iglesia con el Estado y entonces se van a promulgar leyes aparentemente muy benignas, como por ejemplo necesitamos un día de reposo para la familia, para la restauración de la familia, pero no va a ser el día de reposo bíblico, sino el día de reposo que fue instituido por el hombre de pecado. Y ya podemos ver asomos de las fuerzas políticas conservadoras y de derecha en los Estados Unidos. Hay varios datos que tengo aquí, por ejemplo, una noticia no muy lejana de este mismo año, marzo del 2023, nos habla de que los 10 mandamientos serían obligatorios en las escuelas públicas según una medida aprobada por el Senado de Texas. Quiero tomar solamente esta noticia como ejemplo, hay muchas otras. Esta noticia tiene una apariencia muy loable. ¿Sí? El hecho de que los 10 mandamientos se enseñan en las escuelas públicas, eso parece una medida muy positiva. Pero el punto aquí es, ¿cuáles son esos mandamientos que se van a enseñar? Eso por un lado. Y por otra parte, empezamos a ver un acercamiento entre la iglesia y el Estado. Y recordemos que eso precisamente es lo que constituye la imagen de la bestia, la unión de la iglesia y del Estado. Ahora, queremos ahorita enfocarnos en lo que constituye en realidad lo más importante, y es nuestra preparación, nuestro trabajo a nivel personal en cuanto a buscar al Señor de corazón, en ponernos en armonía con su voluntad para poder enfrentar esto que pronto ha de sobrevenirnos. Y aquí quiero
que vayamos al capítulo 24 de Mateo. ¿Por qué es tan fundamental la preparación que necesitamos hacer? ¿Por qué es tan urgente? ¿Por qué es tan urgente que estemos preparados ahora mismo para encontrarnos con el Señor? Bueno, porque leemos aquí en Mateo 24, vamos a leer desde el versículo 37 en adelante, 37 al 39, que nos dice de la siguiente manera: como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero escuchen lo siguiente. En la historia de Noé encontramos 3 momentos. Esos 3 momentos están aquí en estos versículos. El primer momento es antes del diluvio. Segundo momento es el día que Noé entró en el arca. Y el tercero, el día que empezó a llover. Esos mismos 3 momentos están al final de la historia. El día antes del diluvio, momento en el cual vivimos, pero luego viene el momento en el cual se cierra la puerta, y tercero, el momento en que viene la destrucción. Generalmente nosotros estamos esperando el día en que venga la destrucción. Resulta que si vemos la historia de Noé, el día que vino la destrucción, hacía 7 días estaban perdidos. Si nosotros esperamos el día en que venga la destrucción, ya estaremos perdidos, ya será demasiado tarde. El día por el cual debemos velar, debemos orar y debemos estar preparados es el día en el cual se cierra la puerta. Ese es el día o ese es el momento más crucial de la historia. Así que allí encontramos un factor sorpresa, porque los antediluvianos, de los que se perdieron, me imagino que ninguno esperaba que después de que la puerta estaba cerrada, ninguno se imaginaba de que su destino ya estaba decidido y definido. Así sucederá en los días de la venida del Hijo del Hombre. Si somos negligentes en nuestra preparación de hoy, si estamos esperando que sucedan más señales, más eventos para prepararnos, aquel día de la destrucción vendrá sobre nosotros como una sorpresa. Voy a leer aquí de eventos de los últimos días la página 38. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad debiéramos estar preparándonos, escuchen, para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Esto, hermanos y amigos, esto de discernir los tiempos es tan fundamental, tan importante, tan crucial, que debería constituir la prioridad en nuestras vidas. Por eso Jesús recalca tanto en Mateo 24. Yo les sugiero que hagan ese ejercicio. Lean Mateo 24 los últimos versículos. Identifiquen cuántas veces Jesús dice, velen, velen, velen por favor. Porque los días finales van a ser difíciles no solamente por las catástrofes y los desastres y la inmoralidad del mundo. Los días finales van a ser difíciles porque van a ser días de somnolencia, donde la mente de los seres humanos estará ofuscada, anublada,
por todo lo que ya hemos visto. Y por lo tanto, muy pocos van a discernir el tiempo en que la puerta se cierra. Aquí podemos recordar la primera venida de Jesús. ¿Cuántos discernieron el tiempo de la venida del Señor? A los suyos vino, dice San Juan 1, y los suyos no le recibieron, porque estaban distraídos en otras cosas, inclusive con la misma palabra. No discernían, porque esto no depende de qué tanto conocimiento teórico o teológico tengo yo. Esto depende de un discernimiento espiritual. Una cosa es tener conocimiento teológico, otra cosa es tener discernimiento espiritual, otra cosa es tener la revelación de Dios. Y para eso lo único que necesitamos es humildad. Por eso el Señor nos pide que humillemos el corazón, que nos escudriñemos a nosotros mismos en esta hora tan crucial de la historia. Estamos viviendo en el día de expiación y recordemos lo que se hacía, lo que el pueblo hacía en el día de expiación: humillarse, arrepentirse, examinarse, confesar sus pecados. Pero lamentablemente, en muchas partes, inclusive dentro del pueblo de Dios, lo que vemos es distracción, entretenimiento. Estamos preocupados por nuestros propios planes, por nuestros propios proyectos, por traer comodidad a nuestra vida, por acumular, cuando la humanidad está pereciendo por doquier. ¿Qué más estamos esperando para que realmente podamos sacudirnos y decirle: Señor, yo quiero prepararme, yo quiero estar de parte tuya? Quiero ir finalizando con un cuadro que quiero que estén ustedes muy atentos porque es realmente maravilloso. Un cuadro que nos relaciona otra vez el comienzo de la historia con el final de la misma. Al principio de la historia, Dios creó al hombre. El hombre estaba dotado de todas sus facultades. Era el hombre más fuerte de todos los que ha existido. Adán. Adán fue colocado en un ambiente y en unas circunstancias perfectas. Y se le dio una prueba, pero era la prueba más suave que podía enfrentar. No comer de un fruto. No comer solamente de uno de los árboles que había en el huerto. Entonces está Adán, el hombre más fuerte, en las circunstancias más perfectas y frente a la prueba más suave. Entonces Adán tiene que enfrentar esa circunstancia, esa prueba, ¿y qué sucede? Lo que menos esperaba. El hombre más fuerte cae derrotado frente a la prueba más pequeña, frente a la prueba más suave. Y empieza a desarrollarse todo este drama de dolor y sufrimiento que lleva ya casi 6,000 años. Pero al final del tiempo Dios quiere hacer algo grande, hermano. Dios quiere hacer algo portentoso ante todo el universo. Y vamos a ver qué es lo que Él hace. Al final de la historia ya no está el hombre más fuerte. Está el hombre más débil de todas las generaciones. Ya no están las circunstancias perfectas del principio en las cuales estaba Adán. Están las circunstancias más adversas y más desfavorables de toda la historia. Y ya no está la prueba más suave de todas, sino la prueba
más grande que el ser humano haya tenido que enfrentar. Y frente a la convergencia de estas circunstancias, el hombre más débil, las circunstancias más extremas y la prueba más fuerte, ¿qué podría esperar a alguien? El hombre más débil enfrentando la prueba más fuerte en las circunstancias más adversas. Cualquiera podría esperar fracaso, pero ¡oh sorpresa! Hay victoria. El hombre más débil vence la prueba más fuerte. Y es entonces aquí donde Satanás queda mudo. No hay nada que decir. El nombre de Dios es vindicado frente a todo el universo. ¡Qué gloriosa escena! ¡Qué maravilla! Y lo más glorioso es que tú y yo podemos ser parte de esa generación. Dios quiere constituir en este tiempo a estos hombres y mujeres que han de protagonizar semejante escena ante todo el universo. Mi oración es que este día sea aprovechado. Este día en el cual tú estás viendo este programa pueda ser aprovechado para que cualquier cosa que te esté separando de Dios, cualquier cosa que esté impidiendo que Él pueda realizar esa obra, pueda ser eliminada. No importa lo que cueste, porque nada cuesta más que tu vida. Nada cuesta más que tu vida. Y cualquier cosa que te esté impidiendo que puedas estar en paz con Dios y que Dios pueda hacer la obra en tu vida, entonces está costando más que tu propia vida. Por favor, es mi invitación final que podamos rendir todo lo que tenemos y todo lo que somos al Señor, que nos coloquemos en sus manos para que Él pueda hacer de nosotros sus instrumentos eficientes y sus instrumentos con los cuales Él va a vindicar su nombre en este tiempo final y podamos estar en este drama final de la historia del lado de los vencedores. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar entonces con una oración. Gracias, Señor, por este plan maravilloso que tú has dejado. Gracias porque nos has llamado en esta hora final de la historia a ser parte de este pueblo que en la última historia, en la última etapa, en las circunstancias más adversas, ha de enfrentar la prueba más grande, pero que mediante tu poder y tu gracia han de salir vencedores y han de vindicar tu nombre. Señor, ayúdanos a estar en guardia, ayúdanos a velar, líbranos de caer en el adormecimiento en el cual está la sociedad de hoy, que podamos velar, que podamos estar alerta, discernir los tiempos, prepararnos hoy, Señor, cortando con todo aquello que nos separa de ti, para que de esa manera podamos entonces estar muy pronto contigo en la patria celestial. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.